Bienvenidos, este es el programa UPL 360 y hoy continuaremos con el curso de introducción al Nuevo Testamento. Les saluda Hugo Melvin Aldana Jr. y con la alegría de tener a dos hombres ilustres. Doctor Saldívar, bienvenido. Muchas gracias. Profesor César Gómez, bienvenidos. Gracias. Entramos a la lección 5 y hoy vamos a considerar lo que es el idioma, el canon y crítica textual del Nuevo Testamento. Y hombre, tenemos a personas versadas en el tema. Empezamos con el doctor Saldívar. Una de las cosas, Melvin, que nos dicen a nosotros es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo en hebreo. Así es. Eso es cierto y no es cierto. Exactamente. En realidad, muchos libros fueron escritos en el arameo y fueron traducidos al griego, porque el idioma que manejaban los judíos era el arameo. ¿O no, César? Sí, claro. Después de la deportación a Babilonia y la transición al imperio persa, entonces ellos adoptan una de estas lenguas semíticas también, que es el arameo. Se cree que Jesús mismo hablaba arameo. Bueno, no, por supuesto, porque era el idioma que se hablaba en las casas, ¿no? Eso iba a decir, y tenemos ahí una mezcla de idiomas, porque el hebreo también era usado para las cuestiones religiosas, el arameo, el lenguaje de la calle, y el griego también, que era ampliamente conocido. Entonces, cuando llegamos a estos puntos, ¿qué es el griego koiné? Que para entrar en la parte, en el inciso A. Es el idioma que habla la gente, como decir la zona 19. De la ciudad de Guatemala. De la ciudad de Guatemala, ¿no? El griego koiné es el griego común, el griego vulgar, el griego que habla todo mundo, ¿verdad? Vulgar no en el sentido peyorativo que se le da a esta palabra común. En el caso. Sí, común, exacto. Así, era el más común. Ahora, hay que entender. Porque está el griego de Homero, que es el griego clásico. Exactamente. ¿Verdad? Ese es un griego muy alto, literario. Este es el de la gente común y corriente. Cuando los estudiantes preguntan que qué diferencia hay entre el idioma griego actual y el griego koiné, ¿qué es lo que hay que contestar? La diferencia que existe entre la Reina Valera de 1569 de Casiodoro de Reina y la de hoy. Cuando yo vi la primera vez la versión del Oso de 1569 en idioma castellano, no lo entendí. Es decir, porque el idioma sufre una evolución semántica sincrónica y diacrónica. Así es. Entonces cambia completamente. Son dos idiomas casi diferentes. Sí, luego tenemos varios periodos del griego koiné, profesor César. Hablamos desde el periodo formativo hasta el periodo moderno, que es más lo que está diciendo el doctor Saldívar. ¿Cómo ves esos cambios que aparecen aquí en nuestras notas? Bueno, como decía el doctor Saldívar, con el tiempo el idioma tiene que ir cambiando y va evolucionando, no solamente el significado, sino el uso de las palabras. Claro. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando del griego, el koiné es una lengua que ya no se usa, es un lenguaje muerto. Muerto. Exactamente. Entonces, en como Grecia hoy no se habla. Castellano de hace un siglo. Exactamente. Entonces, todo lenguaje ha ido evolucionando con el tiempo. Y esto ayuda, doctor Saldívar, en el hecho de, por ejemplo, en las versiones de la Biblia, que algunas personas mueren diciendo, por ejemplo, que si no es Reina Valera 60, que es la más apegada al texto y cuestiones de estas. No es cierto. Que se escuchan constantemente. No es cierto. Yo comencé a leer la Biblia en la versión del 9. Reina Valera de 1909 utiliza un castellano que nadie utiliza ahora. Sí. Y yo conozco esa versión porque esa fue una de las primeras que yo estudié. La terminología es, por ejemplo, compleja. El aquilón. ¿Qué es aquilón? Es el norte. La concupiscencia. Sí, por decir algo, ¿verdad? Por ejemplo, muchos verbos en la versión del Nuevo, verbos en el castellano terminan con TH. En la actualidad, ¿qué verbo en el idioma castellano termina con TH? E igual en el idioma inglés, la King James de 1611 tiene un idioma inglés que no se utiliza actualmente. Creo que aquí hay que corregir entonces ese detalle porque constantemente, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo lo he escuchado, de que hasta se pide que no lean otras versiones. Que es erróneo. Que la Biblia por leer es la del 60. Completamente erróneo. Sí, porque, por ejemplo, tenemos otras versiones más contemporáneas que se van en acorde con el lenguaje que hoy se utiliza. Realmente, cuando nosotros estamos hablando de estudiar el texto sagrado,
uno tiene que estudiar diferentes versiones. Uno no puede quedarse con una sola versión y no podemos decir, esta es la mejor versión. Realmente todas las versiones son importantes. Porque son de alguna manera interpretaciones mismas del texto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué contexto se le da al arameo en el Nuevo Testamento? Importantísimo, ¿verdad? El arameo es el idioma en el que escribieron, por ejemplo, Mateo, ¿verdad? Se cree que fue en el idioma arameo que él escribe y se traduce al idioma griego. Porque hay también una postura muy común en nuestros días de que Mateo pudo haberse escrito en hebreo, primero antes que el arameo. El lenguaje de la gente común y corriente era el arameo. El hebreo era el lenguaje religioso del templo, de la sinagoga. Y hay que entender que la mayoría de los judíos que estaban en la diáspora no hablaban el hebreo, hablaban en griego. Sí, hablaban en griego. Sí. Y por eso viene el asunto de que muchos de los libros que se cree que fueron escritos en arameo tuvieron que ser traducidos al griego. Y es un idioma que también va a sufrir cambios, ¿cierto, doctor? Totalmente. Va a ir sufriendo cambios similar. Hablemos ahora del inciso B, hablemos del canon. El canon bíblico, este es un tema apasionante y que el doctor Saldívar ahorita lo carga fresquecito por su último libro. Exactamente. El último libro que sale pronto sobre el tema del canon es la decisión que toma un cuerpo de la iglesia para determinar qué libro es sagrado y qué libro no es sagrado. Hay una de las cosas que tiene que quedar suficientemente claro. Somos nosotros, la iglesia, la que decidimos estos son libros sagrados y estos no son libros sagrados. No fue un ángel que bajó del cielo y nos dijo este es y este no es. Fuimos nosotros. Hay varias listas donde aparecen los libros. Una de las más antiguas es lo que se llama el Muratori. El canon Muratori, que apareció en Italia, pero que es un documento allá del siglo, qué sé yo, 3 de nuestra era, donde aparece una lista y aparecen 27 libros. Pero aparecieron otras listas donde aparecían otros libros, aparecían más de 27, pero en el libro mío yo expongo esas listas y expongo cómo se fue formando una lista uniforme que la iglesia aceptó con 27. Entonces el canon es el criterio que la iglesia utiliza para determinar qué libro es sagrado y qué libro no es. Profesor César, ¿qué importancia tiene el Marción en el hecho de tener un canon en el Nuevo Testamento? Bueno, cuando nosotros estamos estudiando este asunto del canon, tenemos que entender que, como menciona el doctor, el establecimiento de un canon no es una iniciativa propia que toma la iglesia para definir el canon en sí, sino es una reacción al canon de Marción, ¿cierto? Que obviamente él era un hereje. Y entonces fue declarado hereje por la iglesia y entonces viene una reacción para obviamente contrarrestar la herejía y las Marción posturas habló de, incorrectas. yo no recuerdo exactamente, Lucas y algunos escritos de Pablo fue los que él dijo, estos son los únicos libros. Todo lo que tenía que ver con cuestiones judías, él las sacó. Las pone fuera. Y solamente dijo, estos son los sagrados. A raíz de eso, lo que dice César, la iglesia reaccionó y dijo, no, señor. Y estableció una lista. Entonces quiere decir, doctor, que el concepto de canon e inspiración bíblica van a ser gemelitas, hermanitas. Sí, porque cuando la iglesia dice esto es sagrado, entonces está diciendo esto es inspirado. La pregunta es, ¿y quién le dio el poder a la iglesia para hacerlo? El poder se lo da Dios, ¿verdad? Por eso Dios establece obispos y son los obispos de la iglesia los que determinan, ¿verdad? El gran obispo Atanasio de Alejandría, Orígenes de Alejandría, o los 3 capadocios, Basilio y demás. Entonces ellos, San Agustín, tienen la autoridad de Dios, ¿verdad? Para decir, dar sus opiniones. Un hombre que ejerció un poder espectacular en esta cuestión de la formación del canon se llamó Irineo, conocido en la historia eclesiástica como Irineo de Lyon, que es una ciudad al sur de Francia. Hay un libro, no sé si usted lo conoce, que habla de crítica textual. A la vida. Crítica bíblica conozco yo. Crítica bíblica, ¿verdad? Que habla de las diferentes críticas que se utilizan en el Nuevo Testamento, doctor, que ha sido un libro altamente exitoso, que usted lo escribe en 2 versiones, ¿no? Obviamente la antigua y la más nueva. ¿En qué ayuda ese libro a entender el asunto de la crítica textual del Nuevo Testamento? Bueno, como la Biblia es escrita, es la reunión de diferentes manuscritos, ¿verdad? En el cual
los señores que estaban preservando el texto, no habían computadoras, ni copiadoras, ni nada, entonces tenían que manualmente transcribir. En ese ínterin cometieron errores. Entonces, por eso hay variaciones en los manuscritos. La crítica textual es la ciencia que intenta recuperar el verdadero sentido del texto a raíz de esos errores de transmisión textual que cometieron involuntariamente los señores que preservaban el texto. Entonces, por eso en el material y en su clase, y si va a estudiar la maestría, fíjense lo que voy a decir, en pensamiento cristiano van a llevar un curso sobre crítica bíblica y ahí van a hacer un estudio científico de lo que hace un exégeta para recuperar el sentido del texto a raíz de esa pérdida por el tema de la transmisión textual. Y cuando estamos hablando de recuperar el sentido del texto, obviamente estamos aquí hablando del manuscrito original. Claro. Claro, entre más antiguo es un manuscrito, es más fidedigno, es más cotizado. Por eso los manuscritos del Vaticano, el Códice Vaticano, el Sinaítico, que son del siglo III, tienen un peso enorme frente a los manuscritos que utilizó Erasmo, que son del siglo IX y X. ¿Por qué? Porque son muy antiguos y entre más antiguo es un manuscrito, más fidedigno. Hay muchos que están diciendo que la Biblia está llena de errores. Y que no debemos confiar en ella. ¿Cómo nos ayuda el conocer esta manera de estudiar el texto a corregir esas ideas? Bueno, como decía el doctor Saldívar, los copistas a la hora de copiar el texto y de transmitirlo, cometen errores, entonces eso da un número extenso de variantes. Sí. La crítica textual nos ayuda a nosotros a comparar esas variantes y a mirar cuál es la que se apega más al texto original. Entonces, y si quieren más información, que compren mis libros. Absolutamente. Ahí está, pero detallado el proceso que hay que seguir para recuperar el sentido del texto. Un profesor me dijo, no compres títulos, compra autores. Y entonces cuando usted vea un libro del doctor Raúl Saldívar, muchas gracias. Hombre, hay que comprarlo. Hay que comprar ese libro. Muchas gracias, muy amable. Ahora, César, ¿es confiable el texto bíblico que tenemos? Claro que sí. 100%. 100%. 100. Claro que sí. No 99, 100. Claro es confiable. Sí, porque muchas personas a veces tienen problema con eso, ¿no? Al escuchar todo esto dice, ¿será confiable lo que tenemos? Pero usualmente son personas que no entienden lo que es la ciencia de la crítica textual. Una Casi persona todos, que pues. maneja... Y hay errores, hay errores. Hay errores. Sí. Pero eso no significa que no sea confiable, que no sea palabra de Dios. Lo es 100%. Y en eso vamos a morirnos en la línea. Ah, no. Agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Recuerde que si usted quiere tener más información, debe inscribirse. Corra ya, pero desesperadamente. Vaya, ahora mismo, www.universidadparalíderes.com y diga, yo quiero estudiar. Volvemos después de la pausa. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Estamos en la presentación del curso Introducción al Nuevo Testamento y ahora nos ubicamos en la lección número 6. Hablaremos acerca de los evangelios. Así que, mis queridos iluminados, estamos aquí en uno de los temas, creo yo, en el Nuevo Testamento extraordinario, la literatura de los evangelios. ¿De qué se trata esto? Me encanta lo que dice Xavier Picasa en su comentario al Evangelio de Marcos, que se cree es el primer relato biográfico de Jesús y demás. Dice Picasa que es un género único, sui generis, que no existe
sobre la faz de la tierra otro género. Él lo pone en otras palabras, yo estoy adornándolo y ese tipo de detalles, ¿verdad? El género evangelio se lo inventan los judíos. Es único, es sui generis, porque el evangelio tiene una propiedad intrínseca que no tiene ningún otro escrito ni ningún otro relato en el universo entero. Yo estoy agregando esas cosas, pero estoy haciendo un midrash de mi casa, un midrash, una interpretación ampliada y demás. Porque evangelio es un relato que tiene el poder intrínseco de cambiarle la vida a un ser humano. Eso es lo que lo hace único. Y se cree que el primer evangelio, el primer relato de Jesús escrito es el que nosotros conocemos como Marcos. Y debo de decirle a la audiencia que aunque nosotros le llamamos Marcos, no hay nada dentro de este evangelio que diga que fue Marcos quien lo escribió. Que fue en realidad Papías, allá por el año, qué sé yo, del siglo I, que hay un escrito donde aparece que él mencionó Marcos, katamarkón en griego. Pero no importa quién lo haya escrito, sino que es el primer relato. Y la segunda cosa que quiero decir es que los eruditos creen que Marcos fue la fuente principal que utilizó tanto Mateo como Lucas para escribir sus relatos. Y esto responde a un tema de los sinópticos que se llama en el tema de la crítica bíblica el problema sinóptico. Pero dejo aquí porque ya lancé demasiada información. Y es suficiente como para que el profesor César Gómez, especialista en temas de NT, discurra, ¿no es cierto? Claro, cuando se dice, profesor César, que Mateo y Lucas copian de Marcos o lo usan como fuente, y que prácticamente todos los textos de Marcos están en los otros evangelios, ¿qué debemos entender en ese sentido? Bueno, que obviamente los escritores, en este caso cuando estamos hablando de los evangelios, ellos usaron todas las fuentes posibles. Por ejemplo, Lucas, al analizar el texto, y obviamente los eruditos afirman de que él usó gran parte de Marcos, pero no fue lo único, sino que cuando uno analiza, por ejemplo, la introducción del evangelio de Lucas, uno observa que Lucas hace toda una investigación. Él y él estaba al tanto. Ministro de la palabra. Él lo dice. Exactamente. Él lo dice. 2, 3 y 4. Sí, él estaba al tanto, entonces él consulta todas las fuentes posibles, otras fuentes. Por ejemplo, hay otro documento que se cree que usan los escritores de los evangelios, que es el documento Q, que es un documento inexistente, ¿cierto? Y obviamente se cree que lo utilizaron los tres por sus similitudes. Por las cuestiones que... De ahí el nombre, ¿no? Exactamente. Que viene de una palabra alemana, Quell, que comienza Quell con Q, entonces, que quiere decir fuente en el idioma castellano. Entonces, los eruditos, tanto en el idioma inglés, castellano, francés, le dicen el documento Q, ¿verdad? Y de ahí viene, que son todas aquellas partes que aparecen en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Que no aparecen en el Evangelio de Marcos. En el de Marcos, sí. A esta información, los eruditos bíblicos le llaman que usaron el documento Q. Pero volviendo al tema del profesor César, Lucas claramente lo dice. Lo que muchos otros ya intentaron y escribieron, a mí también me dio la gana escribir esto que te voy a escribir a vos, Teófilo. Sí, sí. Él mismo se lo dice, esto me dio la gana. ¿Y por qué utilizo esa expresión que es bien coloquial? Es que así se entiende bien también. Porque quiero que la gente que nos está viendo, Claro. sí, y quiero que la gente que nos está viendo no vaya a creer que este señor Lucas se le apareció en un ángel y le dijo, mira, escribí. No, él dice ahí, a mí me pareció también bien, me dio la gana escribir esto y por eso lo estoy escribiendo. Y fue la iglesia posteriormente, los obispos de la iglesia, que dijeron, esto que este señor escribió es palabra de Dios. Exactamente. Lucas no sabía lo que estaba escribiendo palabra de Dios. Eso lo decidió la iglesia después. Él dice que el estudio que él hizo es diligente. Un trabajo de investigación que él hizo. Y entonces de ahí surge pues todo este tema. ¿Por qué? Porque está el misticismo religioso que cree que un ángel se bajó o que el hombre pasó un éxtasis y comenzó a escribir así como un autómata. De hecho, el concepto de inspiración bíblica en todo esto que estamos hablando es determinante. Y por eso la urgencia de que el nuevo libro del doctor Saldívar sea leído.
porque habrán cuestiones ahí que habrá que repensar y repensar hasta llegar a una redefinición de cuestiones como la inspiración. Ahora bien, César, Juan le llaman el evangelio complementario, porque no pertenece a los sinópticos. ¿En qué es diferente, Juan? Bueno, primero que todo, cuando nosotros hablamos de los evangelios sinópticos, sinóptico significa vistos desde un mismo lente, pero no necesariamente significa que son idénticos o que son iguales. Ahora, se asume, por ejemplo, que Juan, para responder a la pregunta hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno mira el evangelio de Mateo, uno observa claramente el trabajo de edición que hizo Mateo, empezando. Entonces, es más un tratado teológico que un escrito cronológico. Sus 5 discursos. Exactamente. Entonces, exactamente. Mientras que el evangelio de que emula a los 5 libros del Pentateuco del Antiguo Testamento. Exactamente. Sí, señor. Exactamente. Es un trabajo porque acomodado. Si el Antiguo Testamento empieza con un Pentateuco, Mateo empieza con 5 discursos. Exactamente. En el caso de Juan sí está escribiendo, se asume, algunos eruditos afirman que Juan es el que se aproxima más a escribir de una manera cronológica. Es una aproximación. Entonces eso lo hace diferente, y también su perspectiva teológica y la perspectiva teológica de Juan es completamente diferente. Por ejemplo, Juan es uno de los evangelios que nos lleva a Jesús antes de su infancia y de su propio nacimiento. Juan nos lleva al principio. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, Juan podría ser un tratado teológico, en otras palabras. Pero Juan responde a una herejía gnóstica que había surgido. Los gnósticos habían creado la herejía docética, el docetismo, que negaba la deidad de Jesucristo. Entonces Juan dice, hey, ¿cómo te atreves a decir semejante cosa? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, dicen él. ¿Verdad? Entonces ahí... Y el verbo se hizo carne. Y el verbo, el verbo se hizo, el 14 se hizo carne. Y lo otro, cuando dice, muéstranos al Padre y creeremos. Pues, ¿cuál Padre? El Padre y yo somos la misma persona. Nadie aparece, en ningún evangelio aparece este versículo, excepto en Juan. Cuando está con la mujer samaritana. Sabemos que va a venir el Mesías. Yo soy, le dice. Impresionante. Yo soy. Ahora bien, el asunto de estas 4 perspectivas de los evangelios nos lleva a 4 diferentes comunidades, ¿cierto? Totalmente. Y 4 perspectivas diferentes. 4 perspectivas diferentes. Mateo va a enfatizar más a una cosmovisión judía. A los judíos. Por Marcos, eso utiliza la expresión como dicen las escrituras para que se cumpla. Y es el que más menciona también la iglesia, que es un detalle muy interesante. Y habla del reino de Dios más que ningún otro. Exacto. Y luego Marcos será para una perspectiva... Los judíos que están en Roma, que están fuera de Israel, que no entienden el arameo y por eso les dice talita cumi y les pone las expresiones para que las entiendan. Lucas... Es más hacia los gentiles porque tiene una perspectiva más inclusiva, más universalista. Aunque no se sabe quién fue este mentado Teófilo. Exactamente. Pero el libro fue escrito a Teófilo. Pero todo lo conocemos. Hombre. Por nombre. y Juan lo hará y al final lo dice, ¿verdad? Que estas muchas cosas hizo Jesús. Fue el último evangelio. Marco fue el primero, Juan fue el último, ya en la época del emperador Domiciano, para responder a la herejía gnóstica que creía que Cristo no era Dios. Y fueron escritas, dice, muchas cosas hizo Jesús, pero estas se han escrito para que creamos en Él y para que creyendo en Él tengamos bien su nombre. Ahora, conectémonos con Lucas y vámonos al libro de los Hechos, que es como la continuación, ¿no?, de la historia. En el primer tratado te dije estas cosas y ahora te digo estas otras. ¿Cuál es el aporte principal o primario del libro de los Hechos? Es el relato que nos muestra a nosotros en la historia, el comienzo, el origen del ministerio cristiano apostólico. Primero en Jerusalén y de allí hasta los confines de la tierra conocido en ese momento. Ahí nosotros vemos la obra de Dios, del Espíritu Santo, en la creación, en la formación del cuerpo de Cristo. Se ha dicho que el libro de los Hechos está inconcluso, César. ¿De dónde viene esa idea? Si la tienes algo fresca. Dice, la iglesia crecía y se multiplicaba y de pronto la historia queda como un libro no cerrado. Bueno, porque la historia de la iglesia como tal, si estamos hablando, continúa. ¿Cierto? La iglesia es una entidad actual. Y el Espíritu Santo está actuando y está trabajando. No ha terminado la obra de Dios y el Espíritu Santo es Dios mismo.
Sí, ahora es importante entender, uno de los aspectos importantes del libro de los Hechos apunta al hecho de que habla obviamente del cumplimiento de la gran comisión. Eso es fundamental, ¿cierto? El 1.8, ¿no? Exactamente, y el aspecto fundamental de lo que después eventualmente Pablo hace énfasis en cuanto al hecho de el propósito que Dios tenía con los gentiles. Porque cuando uno analiza antes del capítulo 12 del libro de los Hechos, la iglesia en Jerusalén estaba contenta. Cómoda. Estaban cómodos. Ellos estaban felices con lo que estaba pasando. Entonces Dios soberanamente tiene que permitir la persecución para que entonces la gente empiece a salir y empiece el cumplimiento de la gran comisión y empiece el papel misionero de la iglesia. El libro de los Hechos se divide en dos partes fundamentalmente. Lo que tiene que ver, la primera parte, la figura central es Pedro, fundamentalmente, y luego surge la figura de Pablo. Para mí, y Pablo se convierte en la figura principal del cristianismo. El hombre abraza todo lo que es el cristianismo. 3 veces el libro de los Hechos nos muestra el testimonio de la conversión de Pablo y nos cuenta la forma como Dios utiliza a este hombre y desafía al imperio greco-romano que había en la época y se enfrenta con los judíos retrógrados que habían condenado al cristianismo y funda la iglesia y se pelea con todo mundo hasta que ofrenda su vida por la causa que él había creído. Y es tal la influencia del apóstol Pablo como figura en Hechos que algunos hasta consideran que él es el inventor del cristianismo por su protagonismo en la historia, ¿no? Que esa es una cosa impresionante. Pero para ir cerrando, porque este segmento debe terminar, el 1.8 de Hechos me parece importante cuando dice, y me seréis testigos, y a veces lo pasamos como muy rapidito, pero esa palabra viene del griego marturia, que es dar testimonio. la vida por, ¿verdad? Pero estar dispuesto a poner la cabeza. Sí, también. Y vemos cómo los discípulos prácticamente la dieron. Para ir cerrando y rapidito, que ya el tiempo se nos va, ¿cuál sería el mensaje para nuestra gente, para el que está estudiando, para el que quiere también hacer esta carrera cristiana y aún tener que dar la vida? La educación es fundamental para el ejercicio del ministerio. El apóstol Pablo, el hombre que es protagonista en el libro de los Hechos, es el ejemplo de lo que estoy hablando. Es el hombre que se prepara, que se educa para poder hacer ese ministerio espectacular. No es diferente en nuestra época. Rapidito, César. Sí, básicamente nosotros encontramos la preparación es fundamental para poder ser efectivos y poder ser relevantes a la sociedad, teniendo como punto de referencia el plan y el propósito de Dios. Mis amigos, si este programa le ha gustado, le ha fascinado, agregue la educación a su vida y cambie el futuro de su ministerio. Estudie en la UPL, www.universidadparalíderes.com. Nos vemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.